En esta lección 1.4 vamos a comprender el lenguaje de definición de datos, o más bien conocido como DDL. Hemos visto previamente el DDL, su explicación, pero aquí vamos a entrar más en detalle. Los objetivos de esta lección 1.4 es comprender el lenguaje de definición de datos, y dentro de esto pues estaremos revisando la relación DDL-DML. Vamos a ver la definición de DDL, la definición de esquema, dentro de los comandos que podemos utilizar para la definición de datos. Tenemos el comando create, el comando alter y el comando drop, que vamos a estar explorando en detalle dentro de esta lección. Bien, entonces habíamos mencionado la relación entre DML y DDL. En el caso de DDL y DML, esta relación, pues lo que tenemos es que el caso del Data Manipulation Language, o el lenguaje de manipulación de datos, lo utilizamos en los sistemas de gestión de base de datos para insertar datos, actualizar e interrogar base de datos, tal como vimos anteriormente, usualmente para llevar a cabo operaciones de cálculos matemáticos y estadísticos que faciliten la generación de reportes, y lo utilizamos en esencia para manipular datos de una base de datos, tal como revisamos en la lección 1.3. Entonces también tenemos el DDL, que como vimos también en la lección 1.3, es un lenguaje para definir todos los atributos y propiedades de una base de datos, especialmente para definir la estructura de un registro, la definición de campos, de llaves de los campos, la ubicación de archivos, estrategia de almacenamiento, y lo utilizamos para crear un marco de trabajo para la base de datos y el esquema de la base de datos, y lo utilizamos para ambos, el framework o el esquema, o ambos. Entonces el DDL funciona de manera que el nivel de la tabla de una base de datos es representado a través de este lenguaje. También más a fondo dentro de lo que es con lo que trabajamos de cara con lo que es el lenguaje de definición de datos, pues el DDL nos ayuda a establecer lo que es el esquema. Cuando hablamos de un esquema, pues hablamos de una descripción de la base de datos, y esta descripción de la base de datos corresponde al sistema de gestión de base de datos en el lenguaje que provee el sistema gestor de base de datos. Entonces, ya sea si estamos utilizando SQL Server, si estamos utilizando MySQL, si estamos utilizando Microsoft Access, si estamos utilizando PostgreSQL, si estamos utilizando Derby, si estamos utilizando Oracle, cada uno de estos sistemas gestores de base de datos proveen un lenguaje para definir y describir su esquema. Un esquema define los aspectos de la base de datos, tales como los atributos, dominios y parámetros de los atributos. Los esquemas son generalmente definidos utilizando comandos que son soportados por el lenguaje de definición de datos, el DDL, por el sistema de base de datos. En esencia, cuando hablamos del esquema, estamos hablando de un plan para la base de datos. Vamos a decir que es un plan para la base de datos. Y esto incluye los campos y los tipos de datos de la base de datos. Vemos entonces dentro de la estructura o los comandos que tenemos el comando create, donde esta sentencia lo podemos definir de dos formas. Hay dos formas para definir la sentencia create, que implica la creación de la base de datos y de las tablas que estarán contenidas dentro de la base de datos. Esta sentencia crea una base de datos llamada estudiante, la primera, create database estudiantes. Esta sentencia simple, ya con esto tenemos la base de datos, pero esta sentencia también, con la misma create, podemos crear tablas
dentro de la base de datos. Entonces creamos la tabla becas info a través del create table becas info, que contiene 4 atributos o campos en la base de datos actual, que es la base de datos que acabamos de crear, estudiantes. Todos los campos deben tener datos cuando son populados, cuando son llenados, ya que el atributo null, null se ha delimitado en la creación de la tabla. Fíjense que se han creado 4 atributos: el nombre con su tipo, carácter, admite 4 caracteres, vemos aquí, nombre con 4 caracteres, y especificamos que no serán nulos, no admitirán nulo. Entonces, cuando estamos populando esta tabla, ninguno de estos campos permitirán almacenar valores nulos, al igual que el apellido, al igual que el ID del estudiante. Aquí vemos que hemos puesto un campo de tipo ID, y la ayuda recibida también tiene un campo de tipo ID. Todo esto lo podemos lograr recordando dentro de lo que es la sentencia create, ya sea para crear base de datos, o la sentencia create ya sea para crear tablas, sin olvidar que tenemos que especificar el nombre de la base de datos o el nombre de la tabla. En el caso del not null, lo que implica es que debemos tener datos cuando estamos utilizando el comando insert, a través de especificando not null. Al hacer un insert queda implicado que no podemos dejarlos vacíos. Entonces, por otro lado, tenemos el comando o la sentencia alter. Esta sentencia alter pues nos ayuda a cambiar la estructura de la tabla. En el ejemplo podemos ver cómo cambiamos la estructura de la tabla becas info a través del uso del comando alter table. Vemos aquí, especificamos cuál es el nombre de la tabla que queremos alterar, y vemos aquí que estamos agregando un campo numérico para lo que es la referencia de los fondos de becas. Entonces agregamos el campo add referencia de tipo entero, y entonces especificamos que sí puede tener valores nulos. Como vemos aquí, el campo puede estar vacío o puede tener valores nulos, porque hemos especificado aquí que se permitirán valores nulos. Entonces también podemos cambiar los atributos. En este ejemplo de aquí podemos ver que cambiamos la estructura de la tabla becas info, el campo apellido, para el tipo de dato varchar, ¿verdad? Estamos aquí alterando o modificando la tabla, y aquí estamos alterando el campo apellido, permitiendo que tenga un valor de varchar con un tamaño de 35 caracteres. Esto es importante porque así como alteramos o modificamos la tabla, podemos modificar la estructura de sus atributos. Bien, entonces tenemos también la sentencia drop table. En el caso de drop table, remueve la tabla y todo el contenido de la tabla. Bien, entonces el drop table es otra sentencia importante que conocer para la administración de base de datos. Este código que tenemos aquí, esta sentencia, remueve la tabla becas info y todos los datos contenidos dentro de la tabla. Entonces simplemente tenemos que utilizar el drop table becas info. Este es el mismo concepto del comando delete en lo que es el lenguaje de manipulación de datos, DML, pero en el caso del drop remueve toda la tabla. Hay que mantener en claro esa gran diferencia entre cada uno de estos comandos.